Perfecto. Bueno, muchachos, el día de hoy estamos a 8 de septiembre del 2025. Vamos a ver un pequeño tema que se llama diagramas de flujo. Voy compartiendo pantalla para poder trabajar con todos ustedes. Perfecto. ¿Qué son los diagramas de flujo? Prácticamente hasta ahorita hemos estado trabajando con el área de algoritmos. Los algoritmos, como lo vimos la semana pasada, son todo lo que viene siendo los pasos a seguir para poder realizar una tarea o llegar a un objetivo. En el caso de que una tarea sea demasiado grande o se vaya empezando a complicar para poder realizar lo que es un algoritmo, se toman en cuenta dos situaciones. Una de ellas es la estructura de los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo, como su nombre lo dicen, es un diagrama que representa las etapas de un proceso. Prácticamente es el flujo que va a irse o los pasos a seguir, pero de manera gráfica. Prácticamente los diagramas de flujo no son exclusivos de computación o del área de programación. Vamos a encontrar diagramas de flujo tanto en el ámbito del trabajo como en programas, como en sistemas, como en organigramas. Prácticamente los diagramas de flujo nos ayudan bastante para poder salir o buscar los pasos para poder llegar a la resolución de un problema. En muchas ocasiones es muy sencillo ver los pasos en un algoritmo cuando la problemática es muy pequeña o en su defecto cuando la problemática es lineal. Pero cuando ya entramos a un proceso de toma de decisiones, ya el flujo dentro de lo que es un algoritmo se empieza a complicar, más que nada porque tenemos que empezar a brincar pasos o estar teniendo que regresar a pasos, eh, y eso puede llegar a revolver o a complicar al momento de estar haciendo una tarea. Cuando el flujo es continuo, los diagramas a veces se complican más que los algoritmos, pero ya una vez que empezamos a dominar la estructura del diagrama, nos vamos a dar cuenta que esas figuras nos van a ayudar para poder hacer una programación muchísimo más rápida. Existen más, pero ahorita voy a hablar de los más básicos, sobre todo para los programas que ya hemos visto la semana pasada. El primer símbolo que vamos a ver es este símbolo que es como si fuera, pues no es un círculo, es un... mm, se me fue el nombre de la figura, una disculpa. Pues sí, lo que viene siendo, vaya, este símbolo me va a representar el inicio y el fin, ¿sí? Es más que nada, acuérdense que todo diagrama de flujo, perdón, todo algoritmo tiene un inicio y tiene un final, y lo vamos a representar con este símbolo. ¿Sí? Simple y sencillamente vamos a marcar el símbolo y adentro del símbolo vamos a poner la palabra inicio o la palabra fin. Es el inicio y el final del proceso. La siguiente, que es esta flecha, representa la línea de flujo. Esta es muy importante, ya que aunque en los programas lineales o en los algoritmos lineales se viene la línea de forma continua, cuando ya entramos a algoritmos de decisión o algoritmos de flujo, pues prácticamente la flecha nos va a indicar exactamente por dónde tenemos que estar haciendo el proceso. Y como su nombre lo indica, línea de flujo indica el orden de ejecución de las operaciones y la flecha indica cuál es el paso que sigue. ¿Ok? El siguiente símbolo, que es como si fuera un rectángulo, más que nada es inclinado, es un paralelogramo, representa las entradas y las salidas. Representa la lectura de datos en que los datos que van a entrar o los datos que van a salir tanto a pantalla como a impresión. Aquí el detalle es un proceso muy delicado. Vamos a ver otra simbología más adelante, pero este proceso
Hay veces que se llega a confundir cuando decimos dar entrada, ¿qué significa? Dar salida, ¿qué significa? Imagínense un proceso de salida a impresión de pantalla, salida a impresión o a pantalla, es cuando nosotros vamos a hacer un anuncio o vamos a poner algo para que el usuario que está realizando el programa o está llevando a ejecución nuestro programa, tiene que saber de qué se trata. Y para eso vamos a usar lo que son los procesos de entrada y salida, ¿sí? Y luego, este rectángulo que tenemos aquí es una línea de proceso. Aquí prácticamente se van a llevar a cabo todas las operaciones que vamos a usar para que se pueda realizar dicho o dicha fórmula o llegar a una respuesta. ¿Sí? Es cualquier tipo de cálculo, puede ser un cálculo matemático o cualquier tipo de operación que vayamos a realizar y que vayamos a guardar en la memoria en alguna variable, vamos a utilizar este rectángulo. Después vamos a ver este rombo. Este rombo es el rombo de toma de decisiones. Nos permite analizar una situación con base a los valores, sobre todo de falso y verdadero. ¿Qué quiere decir? Va a llegar el proceso, va a llegar a la toma de decisiones y una vez que llega a esa toma de decisiones, dentro va a haber alguna pregunta y si esa pregunta, su respuesta es como verdadero, va a salir por un lado, y si es un falso, va a salir por el otro lado. Espero que no haya ninguna duda con respecto a la simbología, por lo que prácticamente vamos a poder realizar cualquier tipo de problema o cualquier tipo de programa que nos pidan, podemos realizarlo aparte de sacar lo que es el algoritmo, realizar el diagrama de flujo. Voy a abrir una página nueva y vamos a empezar a trabajar. Un pequeño ejemplo, vamos a decir un programa que calcule la suma de dos números, que ya lo hemos realizado y lo realizamos la semana pasada. Primero voy a hacer el algoritmo y después vamos a tratar de hacer el diagrama de flujo. Si nosotros vamos a buscar la suma de dos números, pues lo primero sería pedir el primer número. Como paso número dos sería pedir el segundo número. Como paso número tres, realizar la suma. Y por último, paso número cuatro, y aquí estoy cometiendo un error, ahorita lo voy a corregir. El paso número cuatro sería obtener, o más bien vamos a ponerle imprimir el resultado. Voy a poner un paso más, o más bien vamos a modificar los pasos porque cometí un error al poner el número uno, pedir el primer número. ¿Cuál fue mi error? Que el número uno sería inicio. Tenemos que recordar todos los algoritmos, todos tienen que empezar con el inicio y después hacer los procesos que me están pidiendo, que es pedir el primer número, pedir el segundo número, pedir el tercer número, perdón, hacer la suma e inmediatamente imprimir el resultado. Aquí tendríamos los pasos del 1 al 5 y el paso número 6 ya de manera corregida sería el fin. Espero que no los haya revuelto en la forma de lo que es la estructura del algoritmo por el error que había cometido de omitir el inicio. Vuelvo a recordar, primero empezamos por el inicio, sería el primer paso. Segundo paso, pediríamos el primer número. Tercer paso, pediríamos el segundo número.
El cuarto paso es realizar la operación. Quinto paso, imprimimos el resultado. Y sexto paso, fin. Ok, vamos a ver los dibujos. Nuestro primer dibujo que vamos a usar sería el símbolo de inicio y el de inicio y fin. Y luego vamos a estar utilizando la flecha de flujo y luego vamos a utilizar este paralelogramo para las entradas. Vamos a utilizar este rectángulo para el proceso y luego vamos a regresar a este paralelogramo para obtener una salida y para terminar regresamos al símbolo de inicio y final. Ok, vamos a ver si lo podemos hacer directamente aquí en Word con los dibujos que me tienen prediseñados de autoformas. Ok, primero que nada vamos a ver si nos sale este símbolo de aquí. Y aquí adentro le voy a poner el inicio. Permítanme tantito. Ujujú. Aquí está. Inicio. Lo voy a hacer un poquito más grande. Una letra más grande. Ok. Iniciemos con la primera que sería el inicio. Inmediatamente después voy a poner otra forma, pero voy a poner una flechita. Esta flechita de aquí le voy a poner un poquito más gruesa, de color negro, para que se vaya viendo. Ok, aquí tenemos el inicio. Esto de aquí, en mi diagrama de flujo, quedaría en este símbolo, en este óvalo, hasta que me acordé del nombre de la figura. Y luego dice pedir el primer número. Al decir pedir el primer número, le estoy diciendo a la persona que va a teclear el número que esa persona quiera sumar. Por lo tanto, es una entrada. Si me voy a las figuras de mi diagrama de flujo, veo que la entrada es este paralelogramo. ¿Ok? Vamos a ver si lo encontramos. Nos vamos a insertar, autoforma, y buscamos una figura parecida. Hay un programa que vamos a usar más adelante, ya cuando estemos dominando bien lo que es la estructura de los diagramas, para poder realizar los diagramas de flujo, porque no es correcto que los estemos haciendo en Word, pero todavía ese programa no quiero verlo todavía de manera tan formal. Ese es un cuadrado, rombo, permita, este mero. Lo voy a inclinar un poquito más para que se vea un poquito mejor. Y aquí me diría, paso número 2, dar o pedir el primer número. Yo pondría aquí, voy a ponerle num 1. Muy importante, me lo convierte a mayúsculas la letra N. No existe ningún problema, pero a medida que veamos la situación, es es muy importante no, no empezar nunca una variable
con mayúsculas. Todas las variables de preferencia tienen que ser minúsculas y si van a llevar un número, por ejemplo, num1, ese número uno no puede ir al inicio, tiene que ser num1, no, nunca uno num. Entonces, vamos a ver más adelante cuando veamos la estructura de las variables, qué sí podemos y qué no podemos hacer. Entonces, inicio, num1, pedir el primer número. Voy a copiarme la flechita, la voy a poner aquí abajo. Y después de esto, vemos que el tercer paso dice pedir el segundo número. Bueno, voy a hacerlo de manera más sencilla y voy a pegar la figura aquí. Pero ya no va a ser número uno, va a ser número 2. ¿Sí? Vuelvo a insistir, me lo convierte a mayúscula, pero lo correcto es que vaya en minúscula. Entonces, inicio la línea de flujo de nuestro diagrama o por dónde va a ir nuestro diagrama, me está diciendo pasa ir hacia el paso número 2 y luego la línea, la flecha de flujo, ir al paso número 3 y después sería ir al paso número 4. Y el paso número 4 ya no es un proceso de entrada, me dice que es realizar la suma. Si yo me voy a mis diagramas que vimos al inicio de la clase, vemos que la estructura de operación es un rectángulo. Es la estructura o la figura o el símbolo, más bien dicho, de procesos. Entonces, vamos a poner un rectángulo y en el rectángulo yo voy a poner lo que viene siendo la operación. En esta operación voy a hacer lo siguiente. Suma es igual a num1 más num2. Este proceso quiero que se lo imaginen de este lado. Inicio, pedir el primer número. Al pedir el primer número, el usuario o la persona que está contestando el programa o que está pidiendo la ejecución del programa va a decir num1, por decir así, 5. Este 5 va a ir y se va a guardar en la memoria de la computadora. Y luego el programa me va a decir, dame el segundo número y la persona va a decir 8. Ese 8 se va a ir a guardar a otro cuadrito de la memoria de la computadora. Ya tengo dos variables guardadas, que es la variable número uno y la variable número 2. Pero entramos a un proceso de una tercera variable que dice suma es igual a lo que tengo guardado en la variable número uno más lo que tengo guardado en la variable número 2 y automáticamente genera una tercera variable que va a guardar el resultado de esas dos variables sumadas. En este caso, tendríamos que suma es igual al 5 que se marcó primero más 8 que se marcó después. Entonces, el número 13 se queda en la memoria. No me lo va a presentar hasta que yo le diga que me lo muestre. ¿Y cuándo me lo va a mostrar? Cuando pasemos al número 5 y me diga imprimir el resultado. ¿Qué necesitamos? Otra flechita de flujo que me esté dando la continuidad y el orden de a dónde va mi ciclo. Y nos vamos y vemos que este paralelogramo también representa una salida. Si leemos lo que dice, representa la lectura de datos en la entrada
y la impresión de datos en la salida. Hay dos símbolos que manejan impresión de datos. El primer símbolo es este paralelogramo, que es el que vamos a usar ahorita para la salida, y otro paralelogramo que está cortado en la parte de abajo. Deje ver si lo encuentro aquí en los diseños de figura, de formas, para mostrárselos. Es este de aquí, que también lo van a ver mucho, muchachos. Estos dos los podemos usar para salidas. Si no mal recuerdo, el paralelogramo es para la salida e impresión a la pantalla. Y este símbolo de este cuadrito que tenemos aquí, con esta forma abajo, simboliza impresión a la impresora. Uno de los detalles que mucha gente se revuelve cuando estamos trabajando en el área de diagramas es que muchas veces el maestro dice, mándalo a impresión, ¿sí? Pero en diagramas de flujo, en un alto grado de ocasiones, al decir mandar a impresión significa imprimir en la pantalla. Es un modismo que muchas personas tenemos y que pues tendríamos que aclararlo de manera más gráfica, es decir, imprime a pantalla o manda a impresora. Entonces, este símbolo, que normalmente lo conocemos como un print en programación, normalmente se usa para imprimir tanto pantalla como impresora, pero el correcto para imprimir a la pantalla es este paralelogramo. Hago la aclaración porque más adelante que veamos el programa con el que vamos a trabajar, podemos trabajar con Rapto o con Flowering, que son dos programas que les voy a pasar y con el que vamos a estar trabajando de una manera más activa en los diagramas de flujo. Lo vamos a ver y vamos a ver cuál de los dos es con el que más nos ponemos de acuerdo. Pero para fines prácticos, dentro de este ejemplo, podemos trabajar de la siguiente manera. Y esto, muchachos, es un diagrama de flujo terminado. ¿Qué vamos a hacer aquí? Voy a quitar el inicio y voy a poner fin. Entonces, repasando, vemos los tipos de diagramas que estamos viendo o los tipos de dibujos. El primero, que es este óvalo, el óvalo lo vemos al inicio y lo vemos al fin. ¿Y qué me dice el óvalo? El óvalo me dice que lleva el nombre de inicio y final y la función es representar el inicio y el fin del proceso. Recuerden, todos los procesos, todos los algoritmos, toda la resolución de problemas lleva un inicio y lleva un final. Entonces, el óvalo representa el inicio y el fin. La flechita es la línea de flujo, indica el orden de ejecución, por dónde se va a ir el flujo, y aquí vemos la flechita que después del inicio se pasa al paso número 2, se va al paso número 3, se va al paso número 4, al número 5 y terminamos en el número 6. Ahora sí, paso número 2, pedir un número. Si yo estoy pidiendo algo, estoy esperando que la persona me conteste con una respuesta o con una variable. Y para eso usamos este paralelogramo. Es un rectángulo con los lados inclinados y que indican entrada y salida. Representa la lectura de datos en la entrada y la impresión de datos en la salida. ¿Qué quiere decir? Es un dibujo que está esperando una respuesta de la persona que está contestando o realizando la ejecución de este programa. Aquí la persona va a decir, bueno, dame número 1 si el número 1 vale 8 o vale 9 o vale 10. Cada vez que se ejecute
puede tener un valor diferente, por eso lleva la variable num. Y luego seguimos con la flecha que es el flujo y llegamos a otro paralelogramo, idéntico al primero, pero ahora te está diciendo pedir el segundo número. Si se fijan, estamos en el paso 3. El paso 2 fue pedir el primer número, el paso 3 fue pedir el segundo número, por eso los dos son los paralelogramos de entrada. Seguimos con el flujo y llegamos a una operación. Realizar la suma. Perfecto. Suma es igual a número uno o num1 más num2. ¿Sí? Y al finalizar me está diciendo que tenemos que poner, aquí se me pasó cambiarle la variable, vamos a imprimir la variable suma. ¿Qué pasó aquí? La suma se quedó con un valor, pero se quedó en la memoria. Y yo no voy a observar la respuesta hasta que tenga un bloque de salida, y este bloque de salida es el bloque de impresión de resultado. Volvemos a checar, muchachos. Proceso de entrada y proceso de salida. El de entrada recupera la lectura de datos en la entrada. El usuario te da el num1, el usuario te da el num2. Y la impresión de datos a la salida. Ya tengo las dos entradas, hice la operación de la suma, que lo tenemos aquí, y terminamos con un bloque de salida. Y aquí en el bloque de salida vamos a imprimir la respuesta de la variable que acumuló las dos variables anteriores, que es la variable suma. En pocas palabras, inicio, pedimos el primer número, pedimos el segundo número, hacemos la operación de la suma, imprimimos la variable de la suma, seguimos nuestro flujo de diagrama y terminamos en el paso número 6, que es el fin. Si verificamos, vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos, que son los 6 pasos que tiene nuestro algoritmo. Espero que con esto haya quedado claro. Ya con este ejemplo que tenemos aquí, podemos realizar todos los diagramas de flujo que llevamos, a excepción de los diagramas de toma de decisiones. Los diagramas de toma de decisiones los vamos a ver el día de mañana. El día de hoy estamos observando los diagramas secuenciales, y una vez que terminamos este ejemplo, ya podemos realizar si no mal recuerdo, eran como 10 ejemplos que vimos al inicio de la semana pasada, y con esto ya podemos empezar a jugar con los diagramas. Ahorita me gustaría que trataran de hacer los diagramas de los primeros programas secuenciales que vimos, y el día de mañana continuaremos con los diagramas de toma de decisiones para saber si me voy por un verdadero o me voy por un falso. Con esto vamos a concluir la clase del día de hoy. Les voy a pedir de favor que practiquen lo que les he estado comentando y realicen este ejercicio directamente en Word. No se apuren mucho de que les quede muy bonito. Vamos a ver un programa que me genera los diagramas de flujo de una manera más sencilla. Cuídense mucho. Hasta aquí con la grabación.